Continuamos con nuestras clases. Ya la última clase que hemos tenido, hemos hablado ya un poco del concepto de hidrología, la ingeniería hidrológica, el famoso ciclo hidrológico, hidrología superficial, hidrología subterránea, qué es lo que pone en movimiento al ciclo hidrológico, la radiación solar, la energía solar, la gravedad, la cantidad de agua disponible, eh, dentro de la Tierra, algunos conceptos de acuífero, ¿no? Y acá, bueno, más o menos la distribución del agua en la Tierra, también hemos hablado, el agua atmosférica, la condensación, precipitación, la evaporación, la transpiración, todos los componentes del ciclo hidrológico. No se olviden que el componente principal del ciclo hidrológico es la precipitación. ¿Ya? La lluvia, el agua que ustedes ven en los ríos, en los lagos, en el agua subterránea, en las lagunas bofedales, todo es de la lluvia. Es agua que está en nuestras captaciones de ladera. Por ejemplo, si hablamos de acá de la región de Cajamarca, el sistema de abastecimiento de agua potable tiene algunas limitaciones. Entonces, la gente que vive en ladera ya no es abastecido con agua potable captada de río, que vendría a ser agua superficial, sino que es abastecida de agua subterránea de manantiales. Y esa agua de manantiales, agua de lluvia que se ha infiltrado simplemente por los cerros y una formación geológica lo permite que por ahí escurra o salga en forma de un manantial. Si deja de llover, esos manantiales, dependiendo pues 1, 2, 3 años, puede llegar a secarse. Eso se evidencia bastante porque, por ejemplo, deja de llover, la cantidad de agua en época de estiaje, por ejemplo, baja, pues, ¿no? Ese es un indicador, porque antes no se tenía la idea de que eso era de la lluvia. También habíamos definido lo que era una cuenca. La cuenca es importante porque, como les dije en la clase pasada, por lo que es aporta agua. No sé si se acuerda, no sé si se acuerdan algunos, de repente no. Hubo un programa que se llamaba Pronamach, Pro, Na, así más o menos creo que era, ¿no? Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, que bueno, lo lanzó en el gobierno de Fujimori, ¿no? Lo bueno de este programa es que hacía manejo de cuencas, pues, de cuencas. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque las cuencas nos da agua. Entonces, gestionar la cuenca con reforestación, por ejemplo, en la parte alta, lo que hacían en este Programa Nacional de Manejo de Cuencas era también conservación de suelos, zanjas de infiltración, y de alguna manera era con el objetivo de que se capte más agua en una cuenca, ¿ya? A la fecha, bueno, no, este programa yo pienso que debería haberse mantenido porque ya ahora existe pues el ANA, ¿no? El ANA, Autoridad Nacional del Agua, a partir, no me acuerdo, en 1999 creo que se creó, en el gobierno de Alan, la Autoridad Nacional del Agua, o el ALA también, ¿no? Pero son eh, entes que se podría decir que están a cargo de las directivas, de crear normas, sobre todo con respecto al agua, y ya el país está dividido en cuencas, ¿no? El país ya está dividido en cuencas, eso lo pueden ustedes ver en el ANA, ¿no? Los diferentes tipos de cuencas que hay en el Perú, ahí lo pueden ver. Por ahí creo que tengo una diapositiva también para hablar de que nuestro territorio ya está dividido en cuencas, ¿no? En cuencas, subcuencas, y cada uno tiene su propia autoridad local del agua.
Entonces, esto ya lo habíamos visto, cómo era más o menos la distribución o cómo se producía la lluvia, donde pues estamos, aquí, ¿no? Cómo era una lluvia, lo habíamos visto esto, la clase pasada, ¿no? La lluvia que cae en este modelo conceptual de Cuenca, el Divorcium Aquarium, eh, y lógicamente, como les comenté aquí en este video, lo que se ve que es la lluvia es uniforme. En cuencas pequeñas, esto sí se puede dar, ¿no? La lluvia que se da es uniforme, pero cuando las cuencas son mayores, ya no se cumple esta condición, salvo en algunas excepciones en que la lluvia se puede dar uniforme en toda la cuenca, que sí se puede dar, ¿eh? Que sí se puede dar. Comentamos la clase pasada sobre el método racional que se utiliza mayormente para cuencas pequeñas menores a 13 kilómetros cuadrados. Mayormente se utiliza para hidrología urbana. Cuando, no sé si habrán escuchado sobre drenaje pluvial, es la lluvia que cae en la ciudad y va a drenar y ahí se tiene que hacer todo un tipo de drenajes. El método más utilizado para drenaje urbano es el método racional, ¿ya? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, ya hemos visto también la definición área de captación, ¿no? De una captación natural de agua de lluvia, que como ustedes pueden ver en el video, escurre hacia un punto emisor. ¿Cuál es el punto emisor? Este de aquí. Para nuestro caso, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos un río, entonces el estudio hidrológico se hace como referencia a un punto emisor, o sea, por ejemplo, acá va a seguir continuando el río. Entonces, de repente yo quiero calcular aquí, porque aquí voy a diseñar mis defensas ribereñas, y mi cuenca sería este espacio. Y aquí yo voy a determinar el caudal máximo, en este punto, ¿no? En este punto llamado punto emisor. O cuando ustedes diseñen un puente también, aquí se va a calcular en el punto emisor, ¿ya? Eh, también lo vamos a ver el cálculo del caudal máximo para este tipo de, de diseños de defensas ribereñas, que es nuestro tema. Esto lo han visto en pregrado, ¿no? Esto sí es siempre importante, que la línea que se traza siempre es perpendicular a las curvas de nivel y va por los cerros. El objetivo, el objetivo es que si tiene un cerrito, ¿no? La lluvia cae aquí y el agua se divide en dos partes, pues. Por eso se llama, también se le llama parte aguas, o también se le llama el divorcio aquarium, también le llaman, ¿no? A divorcio, ¿no? Parte agua o línea divisoria de las aguas, ¿no? Esa es esta línea que es perpendicular a las curvas de nivel y se traza pues con la topografía, curvas de nivel, y ahí está el drenaje, ¿no? Como ustedes han podido ver en el video, todo el agua que cae, en este caso, dentro de esta línea, llamada la línea divisoria de las aguas, o parte aguas, ¿ya? Eh, va a ir a las redes. Ese es el modelo conceptual que tenemos, ¿no? La red de drenaje y las curvas de nivel, ¿no? Esta red de drenaje y las curvas de nivel generan lo que le llamamos una red de flujo a nivel de superficie, y describe la ecuación de Laplace, que lo mencionaremos más adelante cuando definamos red de flujo a nivel de superficie, ¿no? Porque de alguna forma estos drenajes son perpendiculares
a las líneas equipotenciales que vendrían a ser las curvas de nivel, ¿no? Eso lo vamos a mencionar más adelante, pero ese es el concepto de cuenca, ¿ya? El modelo conceptual, que es prácticamente la representación simplificada de los fenómenos que se presentan cuando se presenta la lluvia. Entonces, este es un modelo matemático, este modelo conceptual, y en este modelo conceptual, el hombre para poder estudiar empezó a darle algunas relaciones lógicas o algunas fórmulas matemáticas, porque aquí la lluvia cae, entonces aquí se generan algunas leyes físicas, tanto de esta famosa variable de entrada. ¿Cuál es la variable de entrada a nuestra cuenca? La precipitación. Y la variable de salida es la escorrentía directa o el caudal. También puede presentarse lo que hemos visto, el ETR, evapotranspiración real, o si por aquí hay un lago, aquí hay una evaporación. Entonces ahí se genera lo que había mencionado, lo que podría decirse un balance hídrico, precipitación menos evapotranspiración, que es la evaporación más transpiración del agua en las plantas, menos la evaporación, menos la escorrentía, y esto es lo que le llamamos un balance en una cuenca. Este balance nos va a permitir estimar cuánta agua tiene almacenado más o menos la cuenca a nivel de su flujo o flujo subterráneo, ¿ya? Y aquí en este modelo, en este modelo conceptual, se generan lo que le llamamos parámetros y variables. Aquí hay variables y parámetros en este modelo conceptual de cuenca, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a partir de este modelo conceptual de cuenca, se han determinado, ¿qué está pasando aquí? Eh, algunos leyes físicas, variables y parámetros. Pregunto, ya que hemos hablado aquí de variables y parámetros, ¿cuál vendría a ser una variable? A ver, ¿quién me dice cuál sería una variable y cuál sería un parámetro? Les pregunto porque esto ya lo han visto en pregrado. ¿Cuál debería ser una variable y cuál debería ser un parámetro en este modelo conceptual de cuenca? A ver, hay 8 participantes. ¿Cuál vendría a ser una variable y cuál vendría a ser un parámetro? Variables. ¿Mm? Como su mismo nombre lo indica, variable, parámetro. A ver, por aquí me están diciendo, variable la precipitación, ¿correcto, Miriam? Y un parámetro, variable, como su nombre lo indica, claro, varían en el tiempo, pues, ¿no? Parámetro cobertura, bueno, cobertura. Mayormente el parámetro son los que permanecen constante a través del tiempo. El área de la cuenca, por ejemplo, como dice acá Exxon. La cobertura a veces de repente hay una desforestación, entonces cambia con el tiempo. Entonces el concepto de variable, aquí hay otra, la pendiente también, exacto, exacto. Esto es importante, ¿ah? Se han olvidado ya un poco de lo que vieron en pregrado, pero aquí los estamos recordando. Entonces, miren, las variables son las que cambian con el tiempo, ¿no? Como tú mencionaste, la precipitación, la temperatura, el caudal, ¿no? Son variables que cambian con el tiempo. Y los parámetros son los que permanecen constantes, área, perímetro, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿cuál es la variable más importante? La precipitación. Tenemos que estudiar la precipitación, ¿no?
porque esto es lo que va a generar lo que le llamamos la escorrentía directa, ¿no? Y la que nos permite diseñar nuestras obras, ¿ya? Y en este caso las variables que cambian con el tiempo y los parámetros que no. El área, ¿no? Como mencionó uno de sus compañeros, el área. Pero el área, bueno, es algo que se presente, pues, algún gran movimiento sísmico y que de repente haga que cambie esta línea divisoria. Pueda darse, ¿no? Que se presente un deslizamiento grande, un asentamiento, un fuerte sismo y hace que cambie la línea divisoria. Salvo en esa condición, este parámetro va a cambiar. Entonces nosotros aquí vamos a recordar un poco, vamos a ver los parámetros y también las variables. La lluvia a través del estudio de la precipitación, cómo determinamos la precipitación, cómo lo calculamos, cómo convertimos lluvia a caudal, ¿no? Variables y parámetros. Eso es importante al respecto para poder entender este modelo conceptual de cuenca. Variables de entrada, variables de salida, ¿no? Y parámetros de este modelo conceptual de cuenca. No sé qué pasa, que está un poco lento esto, se vuelve, bueno. Entonces, esto tiene que ver, como ustedes han podido ver, cómo se genera la lluvia en la cuenca, ¿no? Estas propiedades, tanto de la cantidad de redes de drenaje que pueda tener y que va a tener algunas influencias en los procesos de escorrentía, ¿no? En el videíto que ustedes están viendo aquí, este es más o menos lo que se presenta, pues, en el divorcio en acuario, y cómo, miren, esta gotita de agua recorre todo el cauce, ¿no? Hasta llegar a este punto llamado punto emisor. Esto es lo que vamos a estudiar. La longitud del máximo recorrido, que también es un parámetro. La lluvia, como ya lo dijo, es una variable. El área, la pendiente y algunos parámetros al respecto. Y esto tiene que ver mucho con nuestro caudal máximo que se va a presentar para el diseño de nuestras defensas ribereñas o algún tipo de estructura. Entonces, esto es importante y sobre todo lo que tiene que ver es el tamaño del área de la cuenca. Miren, acá podemos ver una cuenca pequeña, ¿no? Comparada con una cuenca más grande. Lógicamente, más área va a haber más volumen de escorrentía directa o mayor caudal, ¿no? Este sí podemos decir escorrentía 1 y un caudal 2. Lógicamente acá el caudal 1 es mayor que el caudal 2. ¿Esto por qué? Por el área de captación, ¿ya? Entonces una cuenca más grande va a generar una escorrentía mayor. Y dependiendo pues de las circunstancias, de la lluvia al respecto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en nuestras cuencas que vamos a estudiar. Otras veces, miren, como les había dicho, la lluvia no es uniforme, ¿ya? Ya les comenté en la clase pasada, si nosotros colocamos acá un pluviómetro 1, aquí dentro de la cuenca un pluviómetro 2, acá en la parte de arriba un pluviómetro 3, se presenta la lluvia, la precipitación, y aquí en el precipitación 3 de repente va a marcar, digamos, 33 milímetros. Aquí, acá, de repente unos 25 milímetros, y acá en la parte baja, de repente 5 milímetros. Entonces, la lluvia no es uniforme. Por eso, cuando se habla del método racional, ¿no? El método racional, que lo hemos definido también en la clase pasada y que lo vamos a ver más adelante, 0.788, el CIA, con el I máximo y el área de la cuenca, se utiliza mayormente para cuencas menores a 13 kilómetros cuadrados, me parece. Esta hipótesis para determinar el caudal máximo, acá podemos colocar Q máximo,
que mayormente se utiliza para drenaje urbano, aquí se utiliza la hipótesis de que la lluvia es uniforme en toda la cuenca. Pero si mi cuenca es más grande, ya la lluvia uniforme es como lo que acabamos de ver acá. La precipitación varía en el espacio, en el tiempo. A veces llueve, por ejemplo, los que son de Cajamarca, llueve en la ciudad de Cajamarca y en la ciudad universitaria no llueve, estando a 13 kilómetros, perdón, a 3,5 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, llueve en Cajamarca y no llueve en la universidad, o llueve en Baños del Inca y no llueve en Cajamarca. Entonces, hay lo que se presenta, lluvias localizadas. Esto se le llama lluvias localizadas que se presentan en un área determinada, que vendría a ser lo que le llamamos el área de aporte de la lluvia. Entonces, eso es lo que está acá, pues la lluvia no es uniforme, no cubre toda la cuenca, entonces es lo que le llamamos lluvia localizada. Y esto es un poco peligroso porque a veces en la parte de nuestras quebradas, que son las quebradas efímeras, y que sí se pueden activar porque la lluvia justo ha caído en la cuenca. Y estas quebradas, estas ramplas, como lo hemos definido en una de las clases pasadas, es lo que le llamamos las quebradas efímeras. Como no tienen un caudal constante, el material está suelto y justo se presenta en su cuenca una fuerte lluvia después de un determinado periodo de retorno, aquí es lo que se produce, pues, eh, un caudal con bastantes sedimentos, los famosos huaicos, ¿no? Ese es el problema de estas lluvias localizadas en nuestras ramplas, en nuestras cuencas de ladera, que no tienen un caudal constante. Eso también es importante. El tamaño de la cuenca tiene que ver mucho con lo que le llamamos el desplazamiento del punto más alejado. Este punto que ustedes están viendo aquí, que lo voy a marcar con color rojo, ¿no? Es el punto, algunos le llaman el punto hidráulicamente más alejado, ¿ya? En su recorrido, porque este punto va a recorrer lo que le llamamos la longitud del máximo recorrido, que es un parámetro de la cuenca, ¿ya? Entonces, este punto que llega a este punto de aforo o punto emisor, el tiempo en que demora en llegar a este punto, desde el Divorcium Aquarium hasta el punto emisor, es lo que le llamamos el tiempo de concentración. Entonces, miren, en esta cuenca el tiempo de concentración es mayor que en esta otra cuenca, que es más pequeña, ¿ya? Entonces, el tiempo de concentración es un parámetro muy importante para determinar nuestros caudales máximos y tiene que ver con el área de la cuenca. Entonces, por ejemplo, acá dice ver un videito, acá hay unos videitos muy ilustrativos que yo los utilizo como material didáctico, sobre todo para el tamaño de la cuenca. Miren aquí, después de la lluvia, cómo se recorre, aquí demora más en llegar este punto hidráulicamente más alejado, más remoto, su recorrido es más largo, ¿no? Entonces, nosotros para nuestro cálculo nos interesa determinar el famoso parámetro que en pregrado ustedes le llamaban tiempo de concentración. Pero para eso también necesitamos conocer la longitud del máximo recorrido. La longitud del máximo recorrido ya les voy a indicar cómo se determina, cómo lo sacamos. También se puede calcular a mano o también con la ArcGIS también. Ahora ustedes saben que la ArcGIS es una herramienta potente para calcular algunas propiedades de la cuenca. La forma que tiene la cuenca también es importante. Miren acá casi la forma de la cuenca se podría decir es casi redonda. Y hay otras cuencas más alargadas. Entonces también tiene mucha influencia. Acá el tiempo de concentración va a ser menor y por lo tanto acá el caudal va a ser mucho mayor que este caudal de acá, ¿no? Y también va a dar origen a lo que le llamamos los hidrogramas. Y los hidrogramas, como les dije en la clase pasada, no es más que el caudal a través del tiempo. Aquí su hidrograma tendrá algo así, y para esta otra cuenca, su hidrograma será más atenuado. Entonces, miren la importancia que tiene la forma de la cuenca
y que tiene que ver mucho con la determinación de nuestros caudales máximos, ¿no? Acá uno de los parámetros importantes que vamos a ver es el coeficiente de Gravelius y tiene que ver también con lo que le llamamos la determinación del caudal máximo y la generación de nuestro hidrograma de diseño o nuestro hidrograma, si es que no tenemos datos, por ejemplo, si no tenemos datos de caudales, tenemos que recurrir al modelamiento. Por acá creo que tengo, creo que es acá está, miren, de los puntos más alejados para este tipo de cuenca, ¿no? Llega más rápido, el tiempo de viaje es más, digamos, en una cuenca redonda que una cuenca ovalada, pues, ¿no? O alargada, lo que le llamamos, ¿no? La forma de la cuenca tiene que ver mucho al respecto, ¿ya? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? La forma meandriforme también tiene mucha influencia en el recorrido, ¿ya? En el recorrido, acá también tenemos este es de los meandros. Aquí, por ejemplo, el recorrido es más rápido, y acá si nuestro río es meandriforme, pues el tiempo de concentración o es mayor y la longitud también que uno que no es sinuoso con respecto a la escorrentía, ¿no? Eso es lo que se presenta también en este tipo de cuencas. ¿Qué más tenemos? Y lógicamente tiene que ver con esto, pues. Aquí es más rápido, ¿no? La escorrentía directa, ¿no? Tiene que ver, perdón, aquí es correntía directa 2 y acá es correntía directa 1, ¿no? El viaje es más rápido y con respecto al volumen va a ser mayor con respecto al otro, pues, ¿no? También la pendiente de la cuenca es importante eh, a la salida tanto para el transporte de sedimentos, una cuenca mayor pendiente tiene mayor transporte de sedimentos, o también más rápido es el caudal a la salida de la escorrentía que una cuenca pequeña. Una cuenca mayor va a generar mayor transporte de sedimentos que una cuenca menor, lo que le llamamos agradación o degradación de la cuenca, ¿no? Tiene que ver mucho la fuerza de gravedad para acarrear este tipo de escorrentía tanto a nivel de superficie. Otro aspecto importante. Miren, una cuenca, cuando toquemos el tema, por ejemplo, de transporte de sedimentos, ahí se puede identificar qué parte de ese material que llega, por ejemplo, a una presa, si los sedimentos son finos, son de origen de la cuenca. Si los sedimentos son un poco más gruesos, viene a ser el aporte del cauce. Una cuenca reforestada, esto ya está demostrado, ¿verdad? Una cuenca reforestada pues va a tener menor transporte de sedimentos que una que no está reforestada, porque si no tiene cobertura, pues cae la gota, que lo vamos a ver más adelante en otro video, y es lo que le llamamos mayor transporte de sedimentos al respecto, ¿ya? Entonces, produce erosión, eh, acarrea el sedimento y de alguna forma aumenta el peligro de los huaicos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta al respecto con la presencia de vegetales, con la presentación de vegetales, el agua se infiltra por las raíces y va a lo que es el flujo subsuperficial. Por eso es importante hacer reforestación en nuestras cuencas. Por eso les comentaba que el programa de manejos de cuencas que se dio en el gobierno de Fujimori fue muy importante, porque aparte de hacer manejo de cuencas, también se hizo reforestación en nuestras cuencas. Reforestar nuestras cuencas va a disminuir un poco el transporte de sedimentos y va a aumentar un poco nuestro caudal aquí, ¿sí?
¿Por qué dirán va a aumentar? Porque el caudal de alguna forma antes eh, no se infiltraba porque tenemos aquí, por ejemplo, una planta y acá tiene sus raíces. Cuando llueve, al caer, esto se infiltra y va a alimentar un poco a lo que es el flujo subterráneo, ¿ya? La rugosidad también es importante porque es un factor que afecta directamente a la escorrentía directa o al caudal máximo, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, miren, en las partes altas de la cuenca que tienen una cobertura vegetal, ¿no? Aquí ustedes pueden ver esta agua a esta altura, este vendría a ser el nivel freático de las aguas subterráneas en esta parte alta, ¿ya? La famosa rugosidad o la famosa rugosidad, que es un factor que se utiliza bastante en la ecuación de Manning para calcular la escorrentía directa. Cuando no se tiene datos de caudales, esta famosa ecuación de Manning, que ya la mayoría lo conoce, área sobre la rugosidad, radio hidráulica a la 2/3, por la pendiente a la 1/2, ¿no? Esta es la famosa ecuación de Manning. Y todo está en función de que radio hidráulica, ustedes saben que es igual al área sobre el perímetro. El área, ya pues si tienen el ancho, que vendría a ser el B por el Y, el perímetro, acá pueden ustedes escribir eh, en función del tirante, el perímetro vendría a ser 2 veces Y más el ancho, ¿no? Entonces, ustedes conocen el B y la pendiente, ¿no? Conocen esto, el área, la pendiente del río y de alguna forma la rugosidad, ustedes pueden determinar el caudal. Ahora con el EGRAS, ¿no? Por los que han utilizado el EGRAS, que vamos a ver un ejemplo más adelante, este EGRAS no es más que un sistema de análisis de ríos. Nosotros le damos la geometría, ¿no? Y podemos darles caudales en nuestro modelo y ver con qué caudal se desborda y este vendría a ser nuestro caudal máximo para esta sección, por ejemplo. Esta herramienta, el EGRAS, que lo vamos a ver más adelante, y que utiliza bastante la ecuación de Manning y lo que es este transporte también, modelamiento en un D, 2D, y seguro que va a llegar a 3D más adelante, eso no tengo ninguna duda, y sobre todo que es gratis, ¿no? Acá también es importante, miren la influencia de la rugosidad en nuestro hidrograma, ¿no? Este hidrograma, el caudal a través del tiempo. Acá puede ser segundos, acá el caudal metros cúbicos por segundo. Entonces, miren, cuando no tiene rugosidad la superficie suave, nuestro hidrograma es mayor. Y aquí, ¿qué se tiene? Un caudal máximo, pues. Y en un poco tiempo, ¿no? Un tiempo 1, y acá, por ejemplo, tenemos un tiempo 2. El tiempo 2 mayor al tiempo 1, entonces, ¿qué indica? Que esta hidrograma, debido a la presencia de la rugosidad, influye en nuestra escorrentía, ¿ya? También es importante para determinar el caudal máximo. Acá también, dependiendo, miren, esto sí es importante. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, una cuenca, que también creo que lo tengo el videito. Miren, si la cuenca tiene bastante drenaje, ¿no? Si tiene lo que le llamamos densidad de drenaje. ¿Qué son los drenajes? Las quebraditas, ¿no? Las redes de flujo que hay en la cuenca. Esos son los drenes por donde el agua circula. Si el drenaje es bastante harto, tiene muchas características. Miren, un drenaje mayor va a originar un hidrograma, ¿no? De esta forma, que uno que no tiene mucho al respecto, ¿sí? Entonces, eso va a originar acá también un Q máximo y acá este caudal aquí es un poco menor, ¿no? No sé si lo tengo también, tiene mucha importancia, sobre todo para los caudales máximos. Creo que también lo tengo. Esta ayuda conceptual
tamaño, shape, no sé si lo tengo, el hidrograma, este shape, ese es el tamaño, ya lo vimos. Este es el tamaño, de la pendiente, este de aquí, que también es importante que lo vean, ¿no? Cuando tiene mayor pendiente, al toque, sale el agua, ¿no? Esto también, este de aquí, string density, acá está justo. Miren, acá pueden ver el efecto de la densidad de drenaje, justo como les comentaba, comparar la densidad alta, pues todo lo que está con color rojo, ¿no? Incluye que se tiene una densidad alta. Ya miren, una densidad alta llueve, y miren cómo se genera el hidrograma. No se olviden, el hidrograma es una gráfica que se ha colocado acá en la estación de aforo y se miden caudales. Entonces, miren, nuevamente se produce la lluvia, escurre y se genera el hidrograma. Esto es importante, ¿no? Cuando se tiene bastante, y ahí ese recorrido. Y cuando hay pocos redes de flujo, ¿no? Cuando hay pocas, miren, llueve, demora un poquito, ¿verdad? No quiere avanzar nuestro, a ver, ahí. Y miren, nuestro hidrograma es un poco atenuado. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver pues con otro parámetro que lo vamos a ver más, es la red de drenaje, ¿no? Esto nos va a servir de alguna forma, dirán, pero ¿para qué me enseña esto? No, pues es que esto, de alguna forma, ¿qué te indica? Que aquí vas a tener un caudal máximo. Y acá también un caudal máximo, pero más atenuado, no más que este. Porque si te das cuenta aquí, digamos, este caudal 1 con este Q2, el caudal 1 es mayor que caudal 2. Entonces, esto es importante porque nos va a permitir determinar cuándo se procedería un caudal máximo, y esto es para el diseño, pues por esto es importante. ¿Y eso de dónde se obtiene? De los parámetros de la cuenca, que lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Más adelante. Acá están, miren, este es justo lo que habíamos visto. ¿Por qué les hice la pregunta qué son variables y qué son parámetros? Acá hay variables y aquí hay lo que le llamamos los parámetros. Entonces ya ustedes lo han definido, lo han visto también en curso de pregrado. Entonces lo que vamos a ver ahorita acá es revisar o repasar estas características geomorfológicas de la cuenca, es decir, las variables y los parámetros. Algunos son más importantes que otros. Ahora, ¿por qué les hago esto? Porque miren, esto lo vamos a utilizar para algunos cálculos, ¿no? Como ya les mencioné, el tiempo de concentración. Otro parámetro importante también es la altitud media de la cuenca, por ejemplo. También la longitud del máximo recorrido. Otros parámetros que van a ver la red de drenaje, y eso se necesita saber para poder utilizar en nuestros cálculos de los caudales máximos, o a aplicar algún método. O, por ejemplo, para utilizar el método racional también hay que identificar qué tipo de curvatura tiene el suelo, el número de curva que le llamamos. Este método muy utilizado para convertir precipitación a precipitación efectiva o lluvia caudal. Hay que definir también qué es una precipitación efectiva, ¿ya? Eso lo vamos a ver al respecto. Entonces, miren, aquí lo importante es que, por ejemplo, ahora estos parámetros geomorfológicos, ya pues antes se hacía a mano. Cuando yo, por ejemplo, dicto, yo procuro que la primera vez que hagan los parámetros, lo hagan a mano, pues, porque así se aprende. Ahora ya hay software, el QGIS, el ArcGIS,
No sé qué otro software más hay que esto lo hace a través de un modelo de elevación digital y te determina los parámetros, ¿no? Entonces, siempre es bueno una primera vez hacerlo a mano para después utilizar un software. Entonces, miren, las variables, como ya lo dijeron, ¿no? Se refieren pues a aquellas que cambian con el tiempo, que son externas o internas. Tenemos la precipitación, tenemos la escorrentía directa, que es el caudal, la infiltración, la evapotranspiración, ¿no? Contenido de humedad, cobertura vegetal, y los parámetros que permanecen constantes con el tiempo. Como ya lo mencionaron, el área, ¿no? Otra de las variables del sistema es pues la precipitación, como se ha dicho al respecto. Entonces, eh, no se olviden, variables cambian con el tiempo y los parámetros permanecen invariables a través del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros geomorfológicos? Esto tiene que ver mucho con la morfología y tiene que ver mucho también con la morfología fluvial que hemos estudiado uh, anteriormente, algunos conceptos principales de cómo clasificar un río con algunas características. Una manera de caracterizar también un río es a través de estos parámetros. Eh, ¿Cuáles son estos parámetros? El área de la cuenca, el perímetro, este famoso coeficiente de Gravelius, ¿no? La longitud del máximo recorrido, el factor de forma, el rectángulo equivalente, la pendiente de la cuenca, la longitud al centroide, que también es importante, el tiempo de concentración, la curva isométrica, curva de frecuencias, altura media de la cuenca, ¿ya? Pendiente, coeficiente orográfico, coeficiente de masividad, potencial de degradación de la cuenca. Esta es una forma de hacer una estimación de cuánto hay de cuánto hay eh, de degradación cuando se presenta en una lluvia en una cuenca dependiendo de la cobertura y la pendiente. La orientación de la cuenca también es importante porque eso va a permitir cuánta radiación llega a la cuenca y cuánta evapotranspiración va a presentarse. Cuando ustedes alguna vez hagan, por ejemplo, sus sistemas, su sistema de, digamos, de riego tecnificado, ustedes tienen que saber cuánta, para calcular la célula de cultivo, ustedes necesitan el cálculo de la evapotranspiración. Y eso va a depender de cuánta radiación solar tenga la cuenca, ¿no? Eso es importante también. El orden de la cuenca se refiere a las redes de drenaje, relación de confluencias también, y esto es lo que les acabamos de ver, la densidad de drenaje que nos permite saber si mi cuenca va a tener bastante redes de flujo y originar una escorrentía más rápida. Esto ya lo conocen, esto no es nuevo, ¿no? El área proyectaria de la cuenca, simplemente, ustedes ya en pregrado hicieron, no sé si en su época lo habrán hecho con el curvilímetro o calcaban la Carta Nacional y mediante un cuadriculado ustedes calculaban el área de la cuenca, ¿no? El área de la cuenca que es un parámetro importante en kilómetros cuadrados. Esto es importante, por ejemplo, cuánta área tiene mi cuenca. Y no es más que una representación en proyección horizontal, aquí es kilómetros cuadrados, ¿ya? ¿No? Antiguamente también se utilizaba un planímetro. No sé si han utilizado planímetro. ¿Alguien ha utilizado planímetros o no? ¿Se acuerdan de los planímetros? ¿Han hecho el uso del planímetro o cómo han calculado el área de la cuenca en su pregrado? Y de ahí también ustedes tienen el perímetro, pues, ¿no? El Divorcium Aquarium, que se utilizaba con el curvímetro, ¿no? No sé, y ahora pues se utilizan los GIS, pues. Ahora la ventaja de los GIS es a través de estos modelos de elevación digital, pues, modelos de elevación digital, o los terrain que antiguamente se llamaban en el, en el AutoCAD Land, ¿no? Ahora estos modelos de elevación digital de terreno
nos permiten determinar estos parámetros en forma inmediata, ¿ya? Pero esto a través, pues, de los píxeles, ¿no? Todo va a depender de la resolución que se tenga para poder hacer un buen modelamiento. Esto se puede hacer, inclusive, miren, los drones, ahora ustedes saben que los drones, conforme ha ido avanzando la ciencia, el tiempo de vuelo ha aumentado, ¿no? Yo tengo aquí un droncito, por ejemplo, que más o menos casi 25 minutos vuelo, pero ahora hay vuelos de drones de hasta de 4 horas, 5 horas, ¿no? Y se va a tener pues esto lo que le llamamos el modelo de elevación digital de la cuenca en tiempo real. Pues ese es un avance muy importante porque podemos obtener un estudio más detallado de estos parámetros con mayor exactitud. Acá, por ejemplo, ya creo que hay videos en el internet para determinar, por ejemplo, a través de una imagen satelital obtenida del Google, sacar las curvas de nivel y la red de drenaje y calcular lo que son estos parámetros, el área, el perímetro, mediante bueno, el QGIS o el ARGIS, el IDRISI también, eh, nos permiten determinar estos parámetros geomorfológicos. Otro parámetro importante, aparte del área y aparte del perímetro, yo les recomiendo, por ejemplo, para esta parte, el libro de Máximo Villón, Hidrología. En esta primera parte lo describe muy bien, detallado, ¿no? Estos parámetros, si quieren revisar eh, cómo se obtienen estos parámetros. Inclusive ahí te indica el método de la balanza, bastante interesante el libro de hidrología de Máximo Villón para esta parte de los parámetros. Este coeficiente de Gravelius no es más que una formulita que tiene que ver mucho con el perímetro y el área. Ya han podido determinar el área de la cuenca, ¿no? El área de la cuenca y su perímetro. Pues con esta formulita, que está en función a un coeficiente con respecto al perímetro de la cuenca y al perímetro de un círculo de la misma área. O sea, tenemos un círculo que tiene la misma área que la cuenca. O sea, esta área es igual a esta área. Entonces, esto es un número, un parámetro que te va a indicar, ¿no? Si la cuenca es cercana a 1, perdón, si el coeficiente de Gravelius es cercana a 1, más o menos la cuenca, digamos que es circular o redonda, ¿no? Cuando mi cuenca es alargada, ¿no? Es cuando el coeficiente de Gravelius es mayor a 1. Esto mayor cuando tiende igual a 1, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la escorrentía, este parámetro importantísimo llamado coeficiente de Gravelius o índice de capacidad. Acá está justo, como les decía, una cuenca redonda, una cuenca alargada. Esto tiene que ver mucho con este coeficiente de Gravelius y que nos da alguna clasificación del tipo de cuenca. Por ejemplo, los valores de K, si están entre 1 a 1.25, casi redonda o oval redonda. De 1.25 a 1.50, oval redonda o oval oblonga, ¿no? Y de 1.50 a 1.75, estamos hablando de un oval oblonga o rectangular oblonga, ¿no? Más alargada. Que tiene que ver mucho con qué. Este parámetro nos indica qué tan alargadas son los hidrogramas. Ya lo vimos a respecto, ¿no? Un caudal de este tipo, un hidrograma de este tipo, con otro hidrograma un poco más atenuado, que va a depender si mi cuenca es redonda o alargada, ¿ya? Y lógicamente tiene que ver mucho con lo que es la vulnerabilidad al socavamiento, pues mayor velocidad, mayor socavamiento, mayor pendiente al respecto, lo que le llamamos el aporte sólido de la cuenca y la capacidad del transporte sólido y que va a depender de las características de la cuenca, ¿no? Eso lo vamos a ver.
Este parámetro es importantísimo. La longitud del máximo recorrido, ¿ya? La longitud del máximo recorrido es la longitud medida desde el punto emisor o desde el punto, este punto que se le llama el punto hidráulicamente más alejado. El punto, por si acaso, punto hidráulicamente más alejado. ¿Sí? Este punto. Pero miren acá, lo voy a acercar, está con líneas punteadas aquí. ¿Ya? ¿Saben por qué está con líneas punteadas? Porque ustedes, por ejemplo, cuando utilicen el ArcGIS, el QGIS o otro programa, o aquí, miren, cuando ustedes, acá nomás, acá, por ejemplo, miren, nuestras redes de flujo no llegan al Divortion Aquarium, ¿no? Miren acá, llega hasta acá nomás, no llega. Otra imagen, por ejemplo, esta de aquí, ¿dónde está? Más adelante creo que está. Acá, cuando ustedes por primera vez hicieron su, su delimitación a este de aquí, acá se puede ver que es algo que aquí, ¿no? Sí llega al divorcio en Aquarium, pero este no es la máxima longitud de recorrido. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es completar esta parte, miren. La longitud del máximo recorrido sería desde este punto emisor, ¿no? La que atraviesa mayor cantidad de redes. Entonces, miren, este llega hasta acá. Entonces, esto hay que completarlo y esto se hace haciendo perpendicular, perpendicular y llegar a este punto. Esto que acabo de hacer es lo que se llama para completar y calcular la longitud del máximo recorrido. ¿Ya? Esto también creo que también lo hace el ArcGIS. El ArcGIS, pues, una herramienta muy importante para estos parámetros. Entonces, ustedes ya pueden determinar la longitud del máximo recorrido. ¿Y para qué necesito la longitud del máximo recorrido? Este parámetro es importante porque lo vamos a utilizar para calcular nuestro tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo en que demora en llegar esta partícula hidráulicamente más alejada al punto emisor o punto de aforo. Este tiempo, ¿sí? Este tiempo, la longitud del máximo recorrido. Acá hay otro parámetro introducido por Horton, no es más que un factor adimensional entre es lo que se le llama el área y la longitud del máximo recorrido al cuadrado. Esto también puede ser igual al ancho promedio de la cuenca. El ancho promedio de la cuenca, si yo tengo acá la cuenca, ¿no? Aquí se determina un ancho promedio, que vendría a ser el B. Ancho promedio de la cuenca, ¿no? Y se obtiene dividiendo el área proyectada por la longitud del máximo recorrido. También, de alguna forma, nos puede indicar la magnitud de la escorrentía instantánea, ¿no? Y va a depender de la geometría, y va a dar origen a una geometría de acuerdo al ideograma, ¿no? Una cuenca con factor de forma pequeño estará sujeta a escorrentías de menores crecientes que una que tiene de mayor tamaño y un mayor número de formas. También es importante. Este rectángulo equivalente, que también es conocido, no es más que una representación del área de la cuenca a través de un rectángulo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la cuenquita, y por ejemplo acá tienes las curvas de nivel. Entonces, esta área de este rectángulo, por ejemplo, el área de este rectángulo es igual a A por B, ¿sí? A por B. Pero esta área es igual al área de la cuenca, que vendría a ser esta área de acá. Entonces, no es más que la representación, por eso se llama rectángulo equivalente, es la representación de la cuenca en un rectángulo. Y estas áreas 1, área 2, áreas 3, vendrían a ser entre curvas de nivel, o sea,
acá sería un área 1, esto sería un área 2, esto sería un área 3, un área 4, y al final el área total, ¿sí? Así es. Entonces, ustedes lo pueden determinar. ¿Por qué? ¿Cómo calculo el lado A? ¿Cómo calculo el lado B? Mediante estas fórmulas en función del coeficiente de Gravelius. Esta demostración de estos datos lo pueden encontrar, como les digo, en el libro de Máximo Villón. Es algo parecido acá hay un signo negativo, acá hay un signo positivo, necesito el coeficiente de Gravelius y necesito el área de la cuenca. Entonces ya tengo el A, ya tengo el B. Teniendo el A, yo puedo calcular el B1. Teniendo el A, yo puedo calcular el B2. Yo tengo mi rectángulo equivalente. Entonces, un rectángulo más alargado, la cuenca es más, un rectángulo un poquito más alargado te indica que la cuenca es más alargada. Este rectángulo, si se aproxima a un cuadrado, te indica que la cuenca es redonda. Aquí hay métodos para determinar la pendiente de la cuenca. Este parámetro, ojo, no hay que confundir, ¿ya? Una cosa es pendiente de la cuenca, ¿no? Y otro es la pendiente del cauce principal, ¿ya? A veces se confunde principal, ¿ya? Pero me dirán, ¿cómo determino el cauce principal? Para determinar el cauce principal, por ejemplo aquí, una de las características es el que hace el mayor recorrido y el que mayor afluentes tiene. Por ejemplo aquí, en este río, nuestro cauce principal sería este, miren. Ay, carambas. Este de aquí. ¿No quiere dibujar o qué pasa? A ver. Ah, ya, no estaba con color. Entonces, miren, desde el punto emisor, ¿ya? Entonces, acá tienes afluentes, afluentes, y este sería el cauce principal, y acá lo completas hasta llegar al punto emisor, acá, punto, diré, punto del máximo recorrido, ¿sí? Entonces acá tenemos, se borró, ¿no? Desde acá, que vendría a ser el punto emisor, y este es el cauce principal. Mayor número de afluentes, ¿sí? Y de mayor recorrido. Eso se identifica. Entonces, esta partícula, el tiempo que demora en llegar aquí, es lo que le llamamos el tiempo de concentración, ¿ya? Para poder caracterizar este tipo de... Y lógicamente, esto tiene que ver mucho con la pendiente de la cuenca. Una cosa es la pendiente de la cuenca y otra es la pendiente del cauce principal. Con el ArcGIS, ya pues ustedes podido ver, no sé si tengo por acá un modelito del ArcGIS, acá, ¿no? Esto ya seguro que lo han hecho. Eh, se puede identificar pues la pendiente media de la cuenca, ¿no? Esta es una herramienta muy importante que se aproxima mucho mayor a la realidad a través de un modelo de elevación digital, ¿no? Esto, hay tutoriales en el internet y esto ya es muy básico, ya se ha vuelto porque, bueno, no sé si habrán llevado de repente algún curso de parámetros geomorfológicos con el ArcGIS, acá solamente estamos indicando. Acá hay algunos métodos antiguos que lo pueden encontrar en algunos textos, como por ejemplo esto le he sacado, me parece, el libro de Fundamentos de Hidrología de Reyes Carrasco de la UNI, algunos métodos manuales para poder calcular la pendiente media de la cuenca, ¿no? Por el criterio de Alborov y el criterio de Horton. Por ejemplo, acá el de Alborov utiliza, siempre se coge una cuenca, como ustedes pueden ver acá la cuenca, las curvas de nivel, estas son curvas de nivel, el cauce principal de color azul y entre cada curva se determina las curvas intermedias y determino esta área. Entonces acá, ¿qué obtengo? El área de lo que acabo de subrayar y
el L sub I, ¿cuál es el L sub I? La longitud de todo este tramo de aquí. Y esto hago lo mismo para todos y genero lo que es la pendiente de cada faja, hago la sumatoria de las pendientes, yo tengo la pendiente media de la cuenca, con este método que es el método de Alborov. El método de Horton utiliza una cuadrícula. Acá te lo estoy indicando para que ustedes lo lean, mínimo 4 cuadrados, pero mientras mayor cuadrado se tenga, ¿cuál es lo principal acá? Que la cuadrícula, el eje X, ¿ya? Debe ser paralelo más o menos al cauce principal, ¿sí? Así lo colocas. Entonces haces tu cuadrícula de forma que la cuadrícula encierre a toda la cuenca. Estas distancias ya ustedes le dan, ¿no? No está determinado de acuerdo al tamaño de la cuadrícula. Mientras más cuadraditos tenga, el método es mucho mejor. Entonces, en base a esta cuadrícula y dentro de lo que es el Divorcium Aquarium, ¿no? Lo que se hace es medir estas longitudes que estoy trazando acá y que está con color verde, tanto en el eje X como en el eje y estas intersecciones, ¿sí? Se cuentan. LX y también LY. Se cuantifican, se llevan a una tablita, ¿no? Tipo de esto, intersecciones en X, intersecciones en Y, longitudes en X, longitudes en Y. Entonces, nuestra pendiente está dada con esta fórmula, miren, esta de aquí, pendiente media de la cuenca en función de n. ¿Pero qué viene a ser n? N es la sumatoria de todas las intersecciones en el eje X más las intersecciones en Y. L, las longitudes en X más las longitudes en Y. Este D es la equidistancia. Esta equidistancia ustedes lo pueden determinar también, o en el plano también te lo da. Mayormente estos planos son 1 en 100.000, si se acuerdan. 1 en 100.000. Por ahí tengo una carta, ¿ya? La famosa carta. ¿Dónde tengo cartas? No me acuerdo, cartas geográficas, o también lo pueden bajar del internet. Las cartas geográficas, creo que por ahí tenías, ya lo han visto, pues me supongo, ¿no? Ahora ya todo está, Lana tiene los shapefinds, ya lo pueden descargar también, algo al respecto. Pero estos son métodos que nos permiten determinar, lo que faltaba acá, bueno, acá se tiene la equidistancia, que mayormente es 200, para planos en 1 en 100.000. Este secante de teta, para este método considera teta igual a 1, entonces se vuelve más sencillo este método manual del método de Horton para determinar la pendiente media de la cuenca. La longitud del centroide, este es importante. Acá no hay ningún dibujo de la longitud del centroide. Bueno, ahora el AutoCAD, el ArcGIS también te permite determinar el centro de gravedad de las figuras, ¿no? O el centroide, te lo, te lo permite, ¿no? Tienes aquí, ¿cuál es la longitud del centroide? En realidad, tienes la cuenca y tienes la longitud del máximo recorrido, o el cauce principal. Entonces, por ejemplo, como dice aquí, la longitud del máximo recorrido, dice medida sobre el curso principal desde el punto de efluencia, el punto de efluencia es este de aquí, ¿no? O el punto emisor, ¿no? Desde el punto de influencia hasta el pie de la perpendicular trazada al cauce que pase por el centroide. Si el centroide de la cuenca está aquí, a partir de este centroide, carambas, a partir de este, perdón, claro, de este, digamos que está por acá el centroide, ¿no? Centroide, centro de gravedad. Se traza una perpendicular al cauce principal, ajá, y la longitud vendría a ser desde aquí hasta acá. ¿Esto para qué sirve? Esto es importante también, de alguna forma, para determinar el tiempo de concentración, la longitud al centroide, ¿no? Tiene que ver mucho con la geometría y con el tiempo de concentración. Esto es desde el punto de influencia
al pie de la perpendicular trazada al cauce que pase por el centroide. Les pregunto, ¿qué método? Bueno, ya les dije, como que participan, si tengo, por ejemplo, ustedes, si yo tengo un rectángulo, o perdón, un cuadrado, ¿dónde está su centro de gravedad? O un triángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? A ver, como que participan en un cuadrado, en un rectángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? A ver, ¿sí me escuchan? De repente esto no lo conocen. En una figura de un rectángulo y un triángulo, ¿dónde está su centro de gravedad? ¿Alguien? A ver, que participe. En un cuadrado, su centro de gravedad, en la intersección de las diagonales, pues, ¿no? ¿Se acuerdan de su estática? Aquí, ¿no? Y aquí también la intersección me parece de las medias, perpendicular, las medias. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo determino el centro de gravedad de una cuenca que es uniforme? ¿Cómo determino? En una figura irregular, ¿cómo calculo? Bueno, pero me dirán, pero yo lo puedo calcular con el AutoCAD. Claro, también lo puedo llevar al ArcGIS y obtengo su centro de gravedad. Pero pregunto, si no tuviera estos software, el AutoCAD o el ArcGIS, ¿qué método utilizo para calcular el centro de gravedad? Algunos también le llaman el centroide. ¿Alguien sabe cómo puedo determinar el centroide o el centro de gravedad de una figura? Porque este de aquí es una figura irregular. A ver, ¿quién me lo dice? El que me lo dice se gana 2 puntos en la última, en la evaluación final. 2 puntos. A ver, para motivarlos, porque si no, no van a participar. 2 puntos si me dicen el método. 2 puntos en la evaluación final. A ver, ¿sí me han entendido la pregunta? ¿Sí están? ¿No están? ¿Se ha entendido la pregunta? Hola, ¿no hay nadie? A ver, de los participantes, como que participan, ¿cómo calculo? A ver, para que no se vuelva tedioso, pues a ver, de los que están presentes. Esta es muy buena pregunta. Aquí voy a insertar aquí, lo voy a duplicar, pero lo voy a borrar. ¿Ya? Aquí lo voy a volver a preguntar para que participen, pues. La pregunta es esta. Ustedes cuando llevaron su curso de estática, no sé, figuras conocidas, ¿no? Ustedes podían determinar el centro de gravedad de un cuadrado, por ejemplo, ¿no? La intersección de sus diagonales, de un triángulo, me parece que es en la perpendicular trazada a cada lado, entonces podías calcular su centro de gravedad. Pero nuestras cuencas son de este tipo, ¿no? Nuestras cuenquitas son figuras irregulares.
irregulares. Entonces, pero como vuelvo a repetir, esto se calcula con algún software ahorita, pues un centro de gravedad ustedes lo pueden calcular con el AutoCAD o con el ArcGIS o el Idrice, ¿qué más hay? El QGIS también, tanto software que hay, ¿no? Si esta cuenca que es irregular, ¿cómo calculo su centro de gravedad? Para motivarlos, como les digo, 2 puntos en la evaluación final. La pregunta es, ¿sí? ¿Cómo calculo si no tengo estos software? ¿Alguien tiene idea? Si se acuerdan de física. A ver, ¿sí me entendieron la pregunta? ¿Alguien tiene idea? A ver, participen, digan sí, no, porque saben cómo era antes. No había un AutoCAD, no había un ArcGIS, ¿no? Las cuencas se sacaban en moldes, se hacía un molde. ¿Tienen idea? ¿Se acuerdan de física? A ver, o no, digan no, no, ingeniero, o colegas, a ver, ¿cómo encuentro el centroide de una figura irregular, en este caso las cuencas? ¿Tienen idea o no? A ver, ¿ninguno? A ver, entonces en el internet pueden buscar ahí por si acaso. A ver, dice trazos, pero ¿cómo trazos? Pues Misael, trazos. ¿A qué te refieres con trazos? Ya que me hicieron acordar, miren, hay un librito, a ver, proporciones, dibujando figuras irregulares como cuadrados. No, hay un método más simple. Les voy a compartir, no sé si está en el internet, un libro muy bueno de física, ¿ya? ¿Ya? Hay un libro muy bueno, ¿ah? Se llama Física Conceptual. ¿Han escuchado hablar de física conceptual? Esta física conceptual, y es gratis, ¿ah? De Paul Hewitt. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Miren, miren este texto, les recomiendo. Este es muy bueno porque te explica la física desde el punto de vista, no con muchos ejercicios, sino conceptualmente. Muy bueno. Si quieren les comparto el enlace, pero ya vieron el nombre de física conceptual. Yo les recomiendo que bueno, yo lo compré no sé si cuando ustedes, donde radiquen, llega a veces la feria de libros, así en las plazuelas. Yo encontré este texto, ya lo tengo hace años. No siempre es saber todo, pues de vez en cuando se recurre a este texto. Entonces aquí en la física, miren, es muy buen libro desde mi punto de vista, porque te explica cosas muy elementales, pero muy bueno. Entonces aquí está lo que les acabo de decir, cómo encontrar el centroide de una figura, por ejemplo. Hay pequeños experimentos, te habla de Galileo, de Newton,
pero desde el punto de vista conceptual, entender el fenómeno. Claro que te da algunos ejemplos, ¿ya? En unos ejemplitos, pero la cosa acá, el texto es para que tú entiendas, por eso se llama física conceptual, entiendas el fenómeno y te hace preguntas, ¿ya? Te hace preguntas que te hacen pensar. Por eso es muy bueno este texto, le recomiendo, y está en, y es gratis. Te habla acá todas las leyes, hasta hay de relatividad, ¿no? Y por acá van a ver, el centro de gravedad debe estar, tercera ley de Newton, cantidad de movimiento también, ¿no? Ejemplos, ¿no? Resumen de las leyes, muy, muy bueno. Si es que se olvidaron, si se olvidaron de la física, yo les recomiendo que aquí lo tengan, porque y sea como un libro de consulta, ¿ya? Porque a veces este es un poco más actualizado de lo que es una rapidez, lo que es una velocidad. Hay pequeños experimentitos, te hacen pensar, acá está la energía potencial, la energía cinética, con ejemplos, te da algunos ejemplitos para poder calcular. Yo siempre a mis alumnos les digo, este texto ténganlo a la mano para que lo puedan revisar de vez en cuando y puedan entender algunos fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza. Acá está, miren. Acá está, miren, acá como les había dicho, centro de masa o centro de gravedad. Este es un triángulo en un cono, pero miren, en una figura irregular. Por ejemplo, acá en este te indica, por ejemplo, cómo determino el centro de gravedad de esta figura. Y acá te lo explica. Utiliza el famoso método, el método de Varignon. Lo que haces es haces un molde y en estos puntos colocas como una plomada, ¿no? Coges en este punto, en el otro punto y trazas rectas. En la intersección de estas rectas está el centro de gravedad de un objeto de forma irregular. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, esto es muy bueno, les recomiendo para que le tengan ahí. Y si quieren, hagan unos experimentitos. Muy bueno para entender la física, porque a veces la física nos lo han hecho tan tranca a veces que ya ni siquiera, y se vuelve un poco divertido. Les recomiendo, por si acaso, ¿sí? A revisar un poco de la física conceptual, ¿ya? De Paul Hewitt. Inclusive ahora viene con aplicativos en este, en el internet, pero lo importante es entender el fenómeno. Eso es lo más importante. Y hace poco estaba viendo un video de la UNI y entrevistaban a uno de los ingenieros que se había, bueno, que era muy, muy estudioso, lo consideran un genio en la UNI, pero él radica en Estados Unidos. Él se sacaba puro 20, pues, era chanconazo. Y en la uni habían 5 prácticas, dice, por ejemplo, para aprobar un curso. Eh, y, y si, o sea, con 4 notas tú aprobabas, pero te daban la opción de la quinta. Entonces, él se sacaba 20, 20, 20, 20. Ya no daba la última práctica, pero él daba a veces porque quería conocer. Y él recomienda, y creo que tiene razón, es que lo que debemos hacer es estudiar bastante matemática y bastante física, sino que a veces nos han inculcado un poco a ser tediosa la matemática o a veces no entendemos. Y yo le recomiendo también y comparto con él de revisar las matemáticas, ¿no? Ustedes la mayoría han estudiado ingeniería civil, ¿no? O ingeniería civil o algún tipo de ingeniería y ahí hay bastante matemática, sino que a veces ya
nos dedicamos a ejecutar obras, ya nos olvidamos de lo que hemos aprendido. Entonces siempre es bueno repasar la matemática y la física. ¿Ya? Sí, y sí comparto con él, ¿no? Hay que saber bastante de física, bastante de matemática para poder entender al respecto. Miren, este parámetro, tiempo de concentración, acá sí me voy a detener un ratito, ¿ya? Tiempo de concentración. Hay varias fórmulas, ¿ya? El tiempo de concentración, llamado también tiempo de equilibrio o tiempo de viaje. ¿Y qué dice? Es el tiempo que toma la partícula hidráulicamente más alejada. ¿Cuál es la partícula hidráulicamente más alejada? Esta de aquí, ya lo dije. Esta partícula hidráulicamente más alejada, que está en el punto del Divorcium Aquarium, esta partícula es esta de acá. Partícula hidráulicamente más alejada. El tiempo de concentración es el tiempo de viaje que hace esta partícula en llegar al punto, nosotros lo estamos llamando punto emisor. Algunos también le llaman punto de efluencia, a unos le llaman estación de aforo. Este tipo de concentración, ¿sí? Es muy importante. No, se supone que ocurre una lluvia uniforme sobre toda la cuenca durante un tiempo de por lo menos igual al tiempo de concentración. Entonces, acá hay una fórmula de cómo calcular este tiempo de concentración a partir de lo que le llamamos la longitud del centroide, ¿no? Necesitamos acá la longitud del centroide y la longitud del máximo recorrido. También la pendiente del máximo recorrido, o sea, esta pendiente del cauce principal que estoy trazando acá. Ya ustedes vieron cómo completo la longitud del máximo recorrido. Y un coeficiente que depende de la cuenca para este método, ¿ya? Para este método. Otro método, si ustedes revisan, por ejemplo, bueno, termino con esta parte. Hay otro método muy conocido que es la fórmula de Kirpich, ¿no? Para determinar el tiempo de concentración. Tiempo de concentración en horas, longitud del cauce, pero esta es la longitud del máximo recorrido, pues, ¿sí? El máximo recorrido. Y la pendiente, ¿sí? Si ustedes revisan, ya, ahorita lo voy a indicar, miren, ¿cuál es la importancia del tiempo de concentración antes de irme por otro lado? El tiempo de concentración de una cuenca hidrográfica tiene un especial significado. ¿Saben por qué? Porque está íntimamente ligado con la escorrentía directa máxima. La escorrentía directa máxima es lo que le llamamos el caudal máximo, pues, ¿sí? Tiene que ver mucho con el diseño de muchos proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros para nuestras obras necesitamos el caudal máximo. Entonces, el tiempo de concentración tiene que ver mucho con este caudal máximo, ¿ya? Para determinar nuestras obras de ingeniería, en este caso, por ejemplo, para obras de captación, obras de toma, control de inundaciones y defensas ribereñas, también para el aliviadero de presas, pues los aliviaderos de presas se determina el caudal máximo para un determinado periodo de retorno. En este caso, los aliviaderos de presas, mayormente los periodos de retornos, son mayores a 500 años, ¿no? Para presas. Ahora hay que ver si, pues, dependiendo del tamaño de la presa y el área de la cuenca. Entonces, hay varios métodos para calcular el tiempo de concentración. Si ustedes ingresan al manual que ya hemos visto, manual, inclusive Víctor Ponce también tiene un manual. ¿Algún comentario? Digan nomás.
De esto en este manual, si ustedes revisan, hay un montón de fórmulas del tiempo de concentración. El que mayormente recomiendan es el método de Kirpich. ¿Ya? Acá me voy a detener un poco. ¿Dónde está? Hidrogramas. Hay que bajar para que vean este manual que se utiliza para drenaje de carreteras, diseño de cunetas, alcantarillas, puentes, en carreteras del Ministerio de Transporte de Comunicaciones, que tiene que ver mucho con la hidrología. Este es un resumen. Estos son los métodos que vamos a ver más adelante. ¿Dónde están las curvas IDF? Acá está el tiempo de concentración, miren. Un montón de formulitas. Kirpich, el de práctica de alcantarillas de California, el método de ISAR. ¿No? Creo que alguien ha dejado su micro prendido. Entonces, miren, sí lo ven, ¿no? Los diferentes tipos de fórmulas que tiene tiempo de concentración. Kirpich, California, la Federación Administrativa de Aviación de los Estados Unidos, de la onda cinemática, el método de CSC, ¿no? Entonces, existe diferentes tipos de fórmulas para determinar este parámetro que se llama parámetro de tiempo de concentración. Cuando hagamos el método del hidrograma unitario, ¿ya? Para las máximas avenidas, el parámetro más utilizado es este parámetro del tiempo de concentración, ¿ya? ¿Pero por qué? A ver, una pregunta, ¿ya? Para todos. Una pregunta que tiene que ver mucho con el tiempo de concentración y tiene que ver, estoy aquí, ya lo voy a cerrar. Eh, regresemos rápidamente a uno de los videitos, acá, a este videito. Ya sabemos que el tiempo de concentración es el tiempo en que demora en llegar la partícula hidráulicamente más alejada. ¿Se entendió esa parte? El tiempo de concentración es el tiempo en que demora en llegar la partícula hidráulicamente más alejada al punto emisor, ¿correcto? ¿Ya? Y ahora ustedes vieron, a ver, ahora ustedes vieron, ¿correcto? Que justo en uno de los conceptos que acabamos de ver, dice acá, por ejemplo, el tiempo de concentración de una cuenca hidrográfica tiene un especial significado práctico por estar íntimamente ligado con la escorrentía directa y tiene que ver mucho con el diseño de proyectos hidráulicos. Entonces, revisando nuevamente este videíto, pregunto, esta pregunta también es la pregunta que puede ser de 2 puntos también. ¿Cuándo, si ustedes revisan nuevamente este video, pregunto, ¿cuándo creen que ustedes se puede presentar un caudal máximo en este video, en esta cuenca? ¿Cuándo creen que se puede dar el caudal máximo en la cuenca? ¿Me dejo entender? ¿Cuándo se presentaría un caudal máximo en una cuenca? Acá ustedes están viendo el video, la lluvia ha sido uniforme, ¿no? ¿Cuándo piensan que se podría dar un caudal máximo? Lo voy a pasar nuevamente el video, que tiene que ver con el tiempo de concentración. A ver, por aquí, cuando el tiempo de concentración es el mismo, pero ¿cómo así, Alexander? A ver, cuando el tiempo de concentración es el mismo, pero a ver, mm, vuelvo, el mismo recorrido.
Cuando el tiempo de concentración es menor. Miriam dicen cuando el tiempo de concentración es menor. Puede ser, dependiendo de la pendiente, dice, es muy buena pregunta. Vean el videíto, lo voy a pasar de nuevo. ¿Cuándo creen que se puede dar un caudal máximo? Acá están diciendo cuando el tiempo de concentración es el mismo que del máximo, del mismo recorrido. No, es que el tiempo de concentración, Alexander, es el tiempo en que demora en llegar desde el punto hidráulicamente más alejado hasta el punto emisor, y que es el de recorrido. ¿Ya? Acá Miriam dice, cuando el tiempo de concentración es menor. Bueno, en cuencas pequeñas, el tiempo de concentración, Miriam, es pequeño. Entonces ahí se puede producir un caudal máximo. ¿Ya? Depende de la pendiente del cauce. Pero miren, ¿cuándo se presentaría el caudal máximo en una cuenca, por ejemplo? Como la que ustedes están viendo en el video. Por eso lo estoy pasando nuevamente. Esta pregunta siempre hago en un curso. En todos los cursos de hidrología hago este concepto. Llueve uniformemente sobre toda la cuenca y digo, ¿cuándo se daría el caudal máximo? Y miren, ya acabo de decir, el tiempo de concentración es un tiempo de equilibrio. ¿Sí? Ahí está de nuevo el videíto. A ver si piensan un poquito. ¿Cuándo se daría el caudal máximo en una cuenca? A ver, cuando el tiempo de concentración es el mismo. ¿Pero el mismo qué? Pues, o sea, porque, ¿qué es lo que da origen al caudal máximo? ¿Qué es lo que da origen al caudal máximo? A ver, piensen un poquito. ¿Cuándo se produce el caudal máximo? Lógicamente que tiene que ver con la lluvia, pues, ¿no? Porque si no hay lluvia, no hay un caudal máximo. Lo estoy pasando varias veces. Si ustedes, cuando la intensidad es máxima, ya por ahí va, por ahí. Y ahora te pregunto, Exxon, ¿a qué le llamas intensidad máxima, por ejemplo? Está por ahí, ¿ah? Por ahí ya es un buen paso, ¿sí? Lo vuelvo a pasar el videito para que craneen un poco. ¿Cuándo se da el caudal máximo? Cuando la escorrentía es máxima. Lógico, claro, se da cuando la escorrentía es máxima, pero pero la escorrentía es consecuencia de la lluvia, pues, de una lluvia máxima. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿está bien lo que estás diciendo? Viendo nuevamente el video, ¿cuándo piensas que se presentaría esa escorrentía máxima, por ejemplo? Ya su compañero habló de una intensidad máxima. A ver, buena la pregunta, es muy buena. Siempre les hago esto porque les hace razonar. O sea, en este, Doctor, sí, dime. y yo creo que se da la escorrentía máxima es cuando confluye la mayor cantidad en el mismo tiempo, obviamente líneas abajo, ¿no? En la desembocadura. Ahí es cuando obviamente se tiene la mayor capacidad Ya, por ahí va. de carga. Claro, por ahí va, pero tiene que ver con el tiempo de concentración. Justo lo que tú estás diciendo, el tiempo en que demora en llegar la partícula hidráulicamente más alejada hasta el punto emisor, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, la escorrentía máxima se da cuando la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración. Ya, pero está correcto, cuando la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración. Claro, pues, esa es la respuesta. Por eso, en esta cuenca que la lluvia es uniforme, ¿ah? Exxon,
Ya lo respondió Exxon acá. El caudal máximo o escorrentía máxima se da cuando la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración, pues, ¿sí? No sé si lo habrá leído por ahí a Exxon o de repente si lo ha sacado, porque por acá lo estoy poniendo, no sé si lo estoy puesto por acá. No sé si lo he puesto, no sé, bueno, pero tiene que ver mucho con el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque miren, la partícula que recorre desde el punto hidráulicamente más alejado, ¿no? Cuando la lluvia es igual a este tiempo de concentración, es que se produce todo lo que tú acabas de mencionar también, la escorrentía que recorre de los puntos más alejados, pero que si la lluvia igual al tiempo de concentración, aquí vamos a obtener una escorrentía máxima. Pero ojo, ojo, cuando la lluvia es uniforme, ¿ah? Cuando la lluvia es uniforme, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y se genera un equilibrio. O sea, la lluvia que entra es igual a la lluvia que sale, ¿ya? Por eso se le llama es el equilibrio, pero en un tiempo de concentración. Por eso cuando se utiliza, no sé si se acuerdan, los que han utilizado las curvas IDF, que ya lo mencioné en la clase pasada, estas curvas IDF que lo vamos a ver más adelante, o creo que no, o cómo se obtiene. ¿Han hecho alguna vez curvas IDF? ¿Han hecho alguien? ¿Sabe lo que es una curva IDF? Por ejemplo, acá tenemos curvas IDF, acá, por ejemplo. Y alguien de ahí mencionó intensidades máximas. Cuando veamos precipitación, vamos a hablar de intensidades máximas, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo obtengo la intensidad máxima? A ver, ¿alguien sabe cómo obtengo una intensidad máxima? ¿De dónde saco las intensidades máximas? A ver, muy buena pregunta también. ¿De dónde saco las intensidades máximas? Ya que alguien habló de intensidades máximas, ¿cómo obtengo la intensidad máxima? Acá, Exxon había mencionado, ¿de dónde saco la intensidad máxima? Es muy buena pregunta. A ver, alguien, a ver si se acuerdan de su curso de hidrología, pues, ¿cómo obtengo la intensidad máxima? Lo vamos a ver también si no se acuerdan, pero les pregunto, a ver, ¿cómo obtengo la intensidad máxima? A ver, por acá hay una respuesta de la precipitación máxima. Pero ¿cómo lo obtengo? La intensidad máxima. ¿Se acuerdan? Precipitación máxima, intensidad máxima. Cuando llevaron su curso de hidrología, les hicieron hacer análisis de tormentas. ¿Se acuerdan o no? Análisis de tormentas. En el análisis de tormenta, a partir de la banda pluviográfica, se calcula la intensidad máxima. Eso lo vamos a ver. Entonces, como les decía, miren, eh, ¿para qué me sirve, para qué me sirve la intensidad máxima? Estas son, como ustedes están viendo aquí, las curvas IDF. ¿Qué son las curvas IDF? Intensidad, duración y frecuencia. En este eje de aquí, en el eje Y, están las intensidades. ¿Pero qué intensidades? Las intensidades máximas en milímetros por hora. ¿Qué es la intensidad para los que no se acuerdan? La intensidad simplemente, aquí lo voy a escribir, la intensidad es igual a la precipitación a través del tiempo. Por eso esto está en qué unidades? En milímetros por hora, ¿no? Esta es la intensidad. Precipitación entre el tiempo. Y una intensidad máxima ya tiene que ver con qué, con un periodo de retorno. ¿Ya? Esto lo vamos a ver. Pero miren aquí, que ustedes están viendo en el manual, acá en el manual, este manual, curvas IDF.
En las curvas IDF, inclusive esto que es una captura, a ver, para llevarlo mejor y poder dibujar. Voy a hacer rápidamente una captura nada más para explicar esto de las curvas IDF, ya que estamos hablando del tiempo de concentración. ¿Por qué me estoy deteniendo aquí? Porque, ¿saben por qué me estoy deteniendo? Porque este parámetro es lo que lo vamos a utilizar para determinar los caudales máximos, para determinar las intensidades máximas. Y tiene que ver mucho con el periodo de retorno, ¿ya? Tiene que ver mucho con el periodo de retorno. Perdón, mi WhatsApp estaba activado. Tiene que ver mucho con el periodo de retorno y tiene que ver mucho con qué, con el tamaño de la cuenca. Por eso es importante este parámetro. Por eso me estoy deteniendo acá. Entonces, miren, en estas curvas IDF que se obtienen a partir de las intensidades máximas, que lo vamos a ver cuando hagamos análisis de tormentas, aquí en estas curvas IDF están estas curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia. Acá abajo está. Intensidad, duración y frecuencia para la lluvia máxima. Está para diferentes periodos de retorno, miren. Periodo de retorno de 2 años, de 10, de 20, de 25, de 50. Entonces, estas intensidades máximas están en función a un periodo de retorno. ¿Y saben por qué? Porque dependiendo del periodo de retorno es el tipo de obra, ¿sí? Por eso es importante el tipo de obra. Por ejemplo, para las obras de alcantarillas, cunetas, drenaje pluvial, estamos en un periodo de retorno entre 2 a 5 a 10 años. Esto es para drenaje pluvial, ¿sí? Pluvial. O sea, las cunetas que ven ustedes en las calles, las alcantarillas en las calles, las montantes o drenaje que existe, se calcula con estos periodos de retornos. Entonces, con el tiempo de concentración, ¿sí? De tu cuenca, ¿sí? En el caso de la ciudad son cuencas de techo, cuencas de calles, el área. Tú ingresas acá con el tiempo de concentración. Por eso es importante el tiempo de concentración. Con el tiempo de concentración, ingreso y corto a la curva. Por ejemplo, mi tiempo de concentración es 200 minutos. Carambas. Intersecto aquí, por ejemplo, para un periodo de retorno de 10 años, ¿no? Intersecto la gráfica y me sale que la intensidad máxima para un periodo de retorno de 10 años, ¿sí? De 10 años, mi intensidad es 4.4, por ejemplo, 4.3 milímetros por hora. ¿Pero a partir de qué? Del tiempo de concentración. Y justo por lo que dijo su compañero, el caudal máximo, la intensidad máxima, se genera cuando el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y ese es el que se utiliza aquí para determinar la intensidad máxima. En el método racional, como les dije en la clase pasada, ¿sí? Esta ecuación 0.2788 por el coeficiente, y acá es la intensidad máxima por el área. Esta intensidad máxima se obtiene de acá, para el caso del método racional, a partir del tiempo de concentración, ¿sí? Por eso es importante este parámetro. Esta es una aplicación. Después, cuando calculemos el hidrograma o lo que le llamamos el hidrograma de la máxima avenida, ¿ya? Esto lo vamos a hacer con un ejemplo más adelante. El hidrograma de la máxima avenida, como hemos dicho, es el hidrograma, ¿sí? Y aquí te determino el Q máximo. Y con esto diseño la estructura. Entonces, para diseñar el hidrograma de la máxima avenida, necesito el parámetro del tiempo de concentración. ¿Ya? Justo por este concepto.
de que acá, su compañero lo acaba de decir también, de que se presenta el caudal máximo, ¿sí? Aquí un caudal máximo, Qmax, cuando el tiempo de concentración de la lluvia es semejante o igual a la duración de la lluvia, ¿sí? Por eso les decía que veían el video. Entonces, cuando ha recorrido todo esto, es decir, la cuenca está full, pues, ¿sí? Está full. Y ahí se genera este caudal máximo. Por eso, en estas curvas IDF, ¿ya? No sé si se entendió esta parte. Por eso aquí yo ingreso con el tiempo de concentración de la cuenca, pues. ¿Se entendió esta parte? A ver, no les he preguntado. ¿Cómo se utiliza esta curva IDF? ¿Se entendió? A ver, no, nadie me dice, nadie me consulta. ¿Se entendió cómo se utiliza estas curvas IDF? Para el caso del caudal de las intensidades máximas, pues. ¿Se entendió lo que estoy hablando? A ver, por favor. ¿Se ha entendido esta parte? Ingeniero, Ya, listo entonces, porque esto, por ejemplo, cuando alguna vez le digan, ingeniero, quiero que diseñe la montante, por ejemplo, de un centro comercial. El centro comercial, por ejemplo, tiene su techo, pues, ¿no? Su techo, digamos, a una sola agua. Este techo tiene un área. En este techo cae lluvia, ¿ya? Pero tú quieres diseñar la montante. La montante es una tubería de 6 pulgadas, 4 pulgadas, para recoger el agua del techo y lo descargues a un drenaje. Entonces tú necesitas acá el diámetro. ¿Cómo lo calculo? Con un caudal máximo, pues, ¿no? Y ese caudal máximo se calcula, por ejemplo, para techos con el método racional, este de aquí, ¿ya? Después vamos a ver cómo se calcula, o si quieren, cómo se determinan estas curvas IDF a partir de las intensidades máximas que te da lo que es el análisis de tormentas. Cuando se hace el análisis de tormentas a través del hidrograma, perdón, de la banda pluviográfica, que lo vamos a ver también en esta parte de hidrología, para que revisen, o si es que no se acuerdan, cómo determino las intensidades máximas, cómo obtengo las curvas IDF, y esto puede servir para que ustedes diseñen el tipo de obra, porque miren, estas curvas IDF, como voy a repetir, tiene diferentes periodos de retornos, y eso va a depender del tipo de obra, ¿correcto? Listo, entonces. Este es el parámetro muy importante, sobre todo como está acá, ¿ya? Como está acá, dicho, ¿dónde está? Lo borré, creo. Acá, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestros proyectos de ingeniería, ¿ya? Porque con eso diseño o calculo los caudales máximos para diferentes tipos de obras, ¿no? Ya lo vamos a ver adelante. Una de las fórmulas muy utilizadas es esta de aquí, no sé si habrán escuchado, el método de Kirpich. Pero ahora con los ARGIS, ustedes saben que los ARGIS ya te da la longitud del máximo recorrido, ya tienes la pendiente. Esos datos del ARGIS los puedes utilizar para que tu cálculo sea más exacto, ¿ya? Porque son fórmulas. Estas fórmulas no han sido desarrolladas en el Perú, todas son de Estados Unidos, ¿no? Algunas de Alemania, eh, pero no, lo ideal sería, si quieres hacer un buen proyecto, obtener pues el tiempo de concentración lo más exacto posible. Y eso te lo da los modelos de elevación digital, ¿no? De repente hacer una simulación para calcular o medir en campo este parámetro que es importantísimo para determinar el tiempo de concentración, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, como dijo su compañero, ¿cuándo se presenta la lluvia? Cuando el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración. Siempre y cuando, como ustedes han podido ver, siempre y cuando, como está acá el video, la lluvia sea uniforme, ¿ya? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque a veces
Dicen, no, el ingeniero ha dicho que el caudal máximo se presenta cuando el tiempo de concentración es igual al tiempo de duración de la lluvia. Sí, desde el punto de vista cuando se genera el equilibrio, pero bajo la hipótesis de que la lluvia es homogénea en toda la cuenca. Y eso se da solamente en cuencas pequeñas, pues, ¿correcto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro al respecto. Es un concepto muy importante, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, al respecto. Listo. Este es uno de los parámetros más importantes. A ver, después vienen estos parámetros. Estos parámetros, la curva isométrica, curva de frecuencias, que no es más que se obtienen a partir de esta tabla. En esta tabla, lo que se tiene es lo siguiente. Cuando tú tienes tu cuenquita, acá tú tienes tu cuenquita, acá tienes las curvas de nivel, ¿no? Tus curvitas de nivel, y lógicamente se tiene que tener, pues, el cauce principal, pues, ¿no? ¿No? Tu cauce principal. Lo que se hace, esta tabla, a partir de esta tabla, en donde tengo lo que son las cotas de las curvas de nivel, o sea, acá sería, por ejemplo, H1, H2, H3 y este HN. ¿Qué viene a ser? Cotas de las curvas, ¿no? Y también cada cota, entre cada cota hay un área. Acá hay un área 1, acá hay un área 2, acá hay un área 3, acá hay un área 4, y hasta el área de la cuenca. Eso es lo que se necesita. Cotas de las curvas de nivel con sus respectivas áreas, ¿ya? Eso es lo que se tabuliza acá, área 1 con su H1. ¿A qué curva corresponde? El área 2, el área 3, hasta el área total de la cuenca. Entonces, esto se tabuliza, inclusive se saca a nivel de porcentaje, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una gráfica como esta. En esta gráfica que tienes las cotas, los H's, y tienes el áreas, las áreas. Y generas una curva como esta curva que se llama la curva isométrica y tienes la frecuencia de altitudes. Entonces, a partir de esta gráfica, si yo ubico acá el 50%, ¿no? Porque esto está en porcentaje, trazo una recta y obtengo lo que le llamamos la altitud media de la cuenca. Con esto voy a terminar. La altitud media de la cuenca es como si yo hubiera hecho, donde tengo una cuenca, a mano alzada, trazo una línea por la mitad. Esta línea vendría a ser la altitud media de la cuenca, que también se calcula a partir de esta curva de isométrica o curva de frecuencia de altitudes. O también se puede calcular con esta fórmula, ¿ya? Este parámetro también es importante, ¿ya? ¿Saben por qué? A ver, con esto termino porque ya estamos en la hora. ¿Saben por qué es importante? ¿Ya? Y hago una pregunta. La altitud media de mi cuenca, acá está la cuenca, ¿ya? Con su cauce principal, ¿no? Y gráficamente, para calcular la altitud media, simplemente por la mitad trazo una recta, y esta es la altitud media, gráficamente, ¿ya? Y digamos que es 2.550 o 2.550 metros sobre el nivel del mar. Este parámetro, que lo acabo de calcular con la curva isométrica o que lo puedo calcular con esta fórmula, ¿ya? ¿Saben para qué sirve? ¿Ya? Ustedes han escuchado, este concepto también es importante, ya no quiero cansarlos tampoco. Ustedes han escuchado que a mayor altitud, mayor precipitación. ¿Han escuchado esto o no? No sé en su lugar. Por ejemplo, en Cajamarca, con esto termino, en Cajamarca, la estación de la Universidad de la Weber Bauer, estación, está a 2.630.
metros sobre el nivel del mar. Y en Porcón, no sé si han escuchado de la granja Porcón, muy conocida, la estación se encuentra entre los 3.650 metros sobre el nivel del mar. Acá en la estación de la universidad, ¿saben cuánto llueve? Llueve entre 600 a 700 milímetros anual. ¿Sí? El módulo pluviométrico. Miren, miren la altitud y miren la precipitación. ¿Ya? Acá en la granja Porcón, que está a 6.750, perdón, llueve entre 1.200 a 1.400 milímetros anuales. ¿Sí? ¿Qué se aprecia acá? ¿Qué se aprecia? Lo que acabo de decir, pues, ¿no? ¿Qué se aprecia? A ver, ¿alguien me lo puede decir? Y con eso terminamos. Acá en la región, ¿ah? Porque esto no se da en todo el Perú. Acá en la región norte, ¿sí? A ver, ¿quién me contesta? A mayor altitud, mayor precipitación. Correcto. ¿Ya? Esto es importante en esta región, porque los que están en Cusco, por ejemplo, los que están en la selva, esto no se da. ¿Ya? O los que están en la cuenca del Pacífico, que también lo voy a explicar. En la cuenca del Pacífico se da esto. A mayor altitud, mayor precipitación. ¿Ya? Este es un concepto muy importante, que se da en la cuenca del Pacífico, pero no se da en la cuenca que pertenece al Amazonas, por ejemplo. No se da en algunos sitios en el Cusco, ¿ya? Pero acá en la región norte sí se da que a mayor altitud, mayor precipitación. Y esto nos va a servir, ¿por qué? Porque a partir de este parámetro de altitud media, este parámetro altitud media nos va a servir para algunos cálculos, para llevar lluvia de un lugar que tiene información a otra que no lo tiene. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Pero este concepto es importante también. No siempre se da esto, ¿ah? Que a mayor altitud, mayor precipitación. Por eso se decía que las mineras se encuentran en cabecera de cuenca. Y en cabecera de cuenca hay mayor lluvia. Eso es cierto, pero no siempre se da. Si se entendió esta parte, con esto termino. Este es otro concepto, miren, muy importante. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con la precipitación en el Perú. ¿Se entendió? Espero que sí. Listo, muchachos. Ahí nos vamos a quedar porque ya me quedo sin voz. Continuamos la siguiente clase. Eh, cuando hablemos de precipitación en el Perú, sobre la curva Schuton, eso, que a veces no se explica en algunos cursos, acá lo estoy poniendo para que tengan conocimiento. Listo, buenas noches, buenas noches. Si no, ya me extiendo y ya nos cansamos más, se aburren más y ya no aprenden. Listo, muchachos. Buenas noches.